hacernos su propia propuesta. Pero Alcalde, que nos va a hacer un mapa general sobre la relación entre sonido y música, no voy a adelantar yo nada de lo que vendrá, es un especialista en numerosas materias que tienen que ver con el sonido y la música, justamente. Tiene la formación tanto en licenciatura como en doctorado también de filosofía y musicología. Ha participado con instituciones tan importantes como la Filarmónica de Viena, la Filarmónica de Berlín. Colabora habitualmente con instituciones internacionales de alto nivel, con artistas de la talla de Nacho Duato, Sergio Caballero, y se desempeña como profesor en instituciones como la UP. Así que nos parecía que podía ser la persona adecuada para participar de estas charlas, y te agradezco enormemente, Pedro, ya en la informalidad de más allá del currículum, que te hayas animado a participar, porque personalmente siempre todo lo que cuentas es súper interesante. Así que nada, a nivel, ya para terminar con esta presentación, a nivel técnico, para los que estuvisteis ayer ya lo sabéis, para los nuevos y nuevas, estamos en Facebook y iremos leyendo comentarios, en principio, a menos que a Pedro te parezca mejor de otra manera. Como solemos funcionar es que leemos los comentarios al final de tu intervención para no interrumpir tu discurso, a menos que haya alguno que claramente sea fundamental porque hay alguien que se ha perdido en lo que estás planteando o algo así. Y creo que con esto ya solo me queda darte las gracias de nuevo y nada, estamos expectantes. Bueno, gracias a vosotras y a vosotros. Y con lo que dices al respecto de los... Y ahora se supone que ya nos veo, ¿no? Eso, ya no nos ven. Es todo tuyo. Lo que decías de los comentarios, como tú creas, o sea, normalmente cuando es algo presencial, muchas veces puede surgir un diálogo. A mí no me importa nunca interrumpir el discurso, ¿no? Yo me lo interrumpo a mí mismo constantemente, o sea que... Vale, depende de lo que... Encantado. Como tú vayas viendo, o sea, si crees que es algo que queda bien en el momento, perfecto. Si crees que es mejor hablarlo después, también. También así te hago una referencia al briefing, porque ya lo hemos hablado, pero para decirlo que a lo mejor, contando además con la magnífica presentación que hizo ayer Rubén y sabiendo que Carmen va a hablar mañana, también de estos temas más concretos relacionados con el transhumanismo tal vez atribuido al interés en el objeto, que yo estoy agarrándome a un principio de tu briefing, que ahora no has dicho, que era de esta relación, ¿no?, que existe entre el sonido y la música, ¿no? Y como es un tema que a mí me interesa particularmente, por eso pensaba hacer como una especie de panorámica de esta relación aquí, ¿sabes? O sea, como algo que se dice entre medio de dos cosas más serias, que son las de ayer y las de mañana, y es como una especie de ir pasando por estos temas. Creo que no llego al transhumanismo. Por eso, si surgiera alguna pregunta al respecto, que tú veas, porque hay algún tema que lo puede provocar o lo puede estar insinuando y crees que hay que hablar en ese momento, o si no, también se puede dejar para el final, también era para decírtelo a ti. Solo como una cosa general. ¿Te parece? Ya no a mí me parece perfecto. Esto es como quedarse solo en una cáscara de nuez en el océano, ¿no? Bueno, decidme una última pregunta. ¿Ahora se ve la pantalla compartida con los cuadraditos de Euterpe? Sí, se ve perfectamente. O sea, ¿la veis? Y una última pregunta. El ratón también se ve, ¿no? Yo creo que sí. Esto que se mueve aquí, por ejemplo, aquí, con la que se pone la sandalia, ¿se ve? Es para orientarme, si se ve o no se ve, porque ¿no? Si quiero decir algo con el ratón, pero no se ve. Sí se ve, sí se ve. Sí se ve. Vale. Bueno, oye, pues cuando queráis me interrumpís para cualquier cosa. Esto no es una panorámica, es como una especie de tren que va hacia adelante. Querría hablar
de la música y el sonido, ¿no? Sin estar muy seguro, la música y el sonido hoy, sin estar muy seguro de si vivimos en un presente diferenciado de su legado, o si por el contrario estamos en algo muy parecido, sin fisuras, a la tradición que nos ha llegado. Una tradición que creo que principalmente la que nos incumbe es la del siglo pasado, donde todas las otras tradiciones estallan, ¿no? Y tanto en su aspecto conceptual como en sus prácticas. Y todo esto relacionado a la música y su relación con el sonido. O sea, me gustaría hacer un repaso panorámico a este legado con una visión y escucha concentrada en el componente sonoro de lo que llamamos música y de modo especular del componente de reflexión estética al que nos lleva lo que llamamos sonido. Y me gustaría añadir también una cierta reflexión sobre algunas palabras con las que nos referimos a estos temas. A veces parece pasársenos por alto que al hablar de música y sonido estamos trasladando, a veces traicionando, traduciendo a un discurso lingüístico un material que no lo es. Y eso no debería provocarnos ningún problema, ¿no? Con ello. Podemos siempre hablar de lo que nos plazca y como nos plazca. Si no fuese porque en algunas ocasiones son precisamente esas mismas palabras las que nos están enredando. Por eso me gustaría añadir a estas dos palabras de música y sonido también una reflexión sobre esas palabras que hablan de la música y del sonido, empezando incluso por ellas. Y después, como los discursos panorámicos bien organizados, espérate que necesito una cosa aquí, pueden llevar por una línea muy clara, pero en mi caso eso siempre me cuesta mucho de seguir, he pensado un poco para ponerme a mí, para forzarme a mí en las vías del tren, de ir leyendo en cada fragmento de esta presentación el párrafo que le corresponde en el resumen que me pedisteis para poner como abstract de lo que se iba a hablar hoy, ¿no? Entonces me parece que a mí me sirve porque me deja ahí clavado y del otro lado también es como anticipar por párrafos lo que después se desarrolla un poco, que también me parece bien para que escuchen. Entonces, dice, leo, la ya larga historia de la música europea representa también, y entre otras cosas, la historia de un larguísimo recorrido hacia su desvinculación de su componente constitutivo sonoro. Lo que estaba ya prefigurado en el canto monódico griego o el eclesiástico medieval y el subsiguiente surgir de la polifonía, alcanza en pleno apogeo del siglo XIX la más alta cota de desmaterialización con su llamada música absoluta, donde todos los sonidos quedan ya irremisiblemente convertidos en notas puras y exactas. Es este lugar etéreo el que estalla en sentido literal a lo largo del siglo XX y con ello también un tipo de escucha asociado y muy característico. Este sería el punto inicial. Pero como os avisaba antes, me gustaría ir también hablando de algunas palabras relacionadas con nuestro tema y aquí tocaría, pues, antes de nada, empezar con la misma palabra que nos ocupa, la música, ¿no? La palabra música deriva en casi todas las lenguas europeas de la musique techne griega. Solo en checo y en eslovaco se utilizan palabras con otra raíz, pero en ruso es música y en ucraniano museke, por ejemplo. Musique techne, o sea, la técnica de las musas. O si se prefiere, el arte de las musas, siguiendo la traducción latina de la palabra techne. El primero que nombra a las musas es Hesíodo, en su Teogonía, alrededor del año 700 a.C. Y con nombrar me refiero al sentido literal de dar nombre, o sea, de dar por primera vez un nombre propio y específico a cada una de ellas. Y además lo hace, como no, en hexámetros dactílicos. 9 diosas hermanas nacidas el mismo día en las laderas del Olimpo, unos meses después de que Zeus pasara 9 noches consecutivas con una diosa más antigua que él. De hecho, era lo que hoy en día llamaríamos su tía, ¿no? Llamada Mnemosine, o sea, la memoria, hija de Uranos y Gea, o sea, del cielo y de la tierra. Parece casi imposible no ver y entender en este linaje, con claridad casi ontológica, la luz que arroja este mito desde el horizonte arcaico. La hija del cielo y la tierra es la memoria,
y ella unida al supremo y principal dios olímpico, engendran las artes. Resulta casi difícil no seguir por este camino, pero no lo haremos porque nuestro tema es otro. Lo que sí nos interesa aquí es observar que la música es el arte... Perdón, podría estar abriendo ya este primero y así ya vais viendo. Como decía, no sigo por este camino, aunque yo estaría encantado de estar toda la hora y media aquí. Ya sabéis que este es mi mundo. Pero lo que sí que nos interesa aquí es observar que la música es el arte de las 9 musas y no solo de una, de la Euterpe esa que centenares de años después se encorsetó para lo que llamamos música ahora. Y también nos interesa aquí, en estas palabras originales, el hecho de que la música es su techné, su arte, o sea, la técnica de las 9 musas juntas, ¿no? Esto, yo pienso a veces que este principio, que quiero seguir con un par de cosas más, es como una especie de excurso. Y a veces pienso que no lo es, que es lo que quiero decir para decir lo que quiero decir después. Por tanto, sigo un poquitito más. Por un lado tenemos musique, la unión de las diferentes palabras cantadas, siempre palabras cantadas, elegíacas, épicas, líricas, amorosas, yámbicas, pedagógicas, que eran siempre acompañadas de los diferentes instrumentos específicos para cada una de ellas. La lira, tenemos por ejemplo la poesía lírica, que era la poesía que se cantaba acompañada de la lira, ¿no? El aulós se traslada a veces como flauta de 2 tubos. Aquí tengo una euterpe tocando ya la flauta directamente, ¿no? Pero tenía lengüeta y por tanto se parecía más, si queremos trasladarlo a nuestras palabras, a una especie de oboe de 2 tubos. Los espartanos iban a la guerra tocando el aulós, ¿no? El aulós es... Ahora ya me estaba yendo otra vez, tengo que vigilar. Es que Euterpe, que es la que se quedó en la musa, pensar que esta especificación de una musa en cada arte llega cientos de años después de este momento originario, ¿no? De estas 9 artes juntas, que eran lo que producían la música. Claro, a la música en el conservatorio acabó apareciendo la estatua de Euterpe con su oboe de 2. Euterpe sería, con su aulós, tendría unos géneros poéticos en esa música, en esa techné de las 9 hermanas, que le eran propios, que son más bien los jambos y las elegías. Era también el instrumento que se tocaba en las tragedias, ¿no? Todo lo que era lírica, o el epos, Homero, ¿no? o incluso Hesíodo, que es el que tenemos aquí, en este texto de aquí, se acompañaban de instrumentos de cuerda, sobre todo de la lira, siempre cantando. Y todas estas palabras cantadas estaban no solo siempre acompañadas de instrumentos, sino que implicaban también un movimiento danzado, coreográfico, ¿no? La estrofa del canto coral, por ejemplo, suponía un movimiento de este a oeste. La antiestrofa, sabéis que el canto coral en Grecia tenía estrofa, antiestrofa y épodo, ¿eh? Siempre iba funcionando así, volvía otra vez. La antiestrofa tenía el movimiento de oeste a este. Estrofa quiere decir en griego giro, vuelta. Si el templo de Dionisio, por ejemplo, fuese redondo, pues entonces el movimiento era circular en esas direcciones. O sea, musique, no una, la del aulós Euterpe, sino las 9 hermanas y juntas. Era algo como indisociable, ¿no? En la poesía, por ejemplo, cuando hemos dicho lo de hexámetros dáctilos, que los tengo ahí porque os quería comentar al respecto un poquitito, de este nombramiento de las musas en hexámetro dactílico, en un momento en que nunca habían sido nombradas, ¿no? O sea, es la fuente más antigua. No digo texto porque no estaba escrito en el 700. Solo 200, 300. El primer texto escrito que tenemos de Hesíodo es de 100 años antes de Cristo. Incluso es posterior a los textos escritos que se conservan de los papiros, que se conservan de Homero. Pues Homero, en la Ilíada, como os acordáis, empieza con canta odiosa, fea, ¿no? La cólera del hijo de Peleo, etc. Y en la Odisea dice, háblame, ¿no? Háblame, musa. Y dice la palabra musa. Pero estas musas no tenían nombre. Tenemos esta primera nominación aquí,
en Hesíodo, que cronológicamente sería los hexámetros después de los de Homero, o sea, cronológicamente. Y me gustaría hacer esta reflexión. A ver, primero tengo que aclararme cómo funciona para ir para atrás. Cuando decimos hexámetros dactílicos, nos referimos a 6, se llama hexámetros, 6 metros. De hecho, el dáctilo no es un metro, sería un pie. El pie sería la unidad rítmica menor y se llama pie podos en griego, porque era lo que el bailarín precisamente marcaba con el pie en el paso de danza. Cada pie tenía un paso. Entonces, este sería el esquema súper simplificado, porque es tan rígido este esquema rítmico. La raya alargada sería una nota larga, una vocal larga. Recordemos que el griego antiguo tenía una distinción entre vocales largas y cortas que ya no podemos reproducir. Si algún día algún profesor dice que sabe cómo sonaba, perdón, os pongo... Bueno, primero esta. Y dos sonidos cortos podían ser sustituidos por uno largo. El sexto, como lo veis ahí, siempre solía ser un largo y un corto con una fermata, ¿cómo se llama? Un calderón, ¿no? Después. Y aquí os ponía esto, porque así veis como el dáctilo, que quiere decir dedo en griego, tiene esta figura, ¿no? Esto es lo que a mí me hace tanta gracia de todo este lenguaje que nombraba la realidad. Esperen, tengo para ir atrás. Ahí. Aquí. Con cosas que siempre casi podías ver, ¿no? Era la dificultad esta de traducir la palabra logos del griego, ¿no? Necesitas como 3 verbos y además en un orden muy preciso para poder llegar a lo que podría querer decir, ¿no? Necesitas el mirar, el entender y el contar porque has entendido, ¿no? Para que veáis que en este acto de dominación, lo que está haciendo aquí más o menos por el lado semántico, la fonesemantique, es utilizar palabras que ya estaba utilizando en los exámenes anteriores relacionados con eso con lo que tenían que ver estas musas, ¿no? Y entonces las nombra y dice, bueno, aquí lo veis, ¿no? La Cleo, Euterpe, por ejemplo, Terpe, que, si no sé, preguntaba lo del ratón, pero Terpe es la que es deleitar, ¿no? Encantar. Y Eu, como en tantas palabras que vienen del griego, es algo que lo hace bien, que es bueno, ¿no? Eufonía, que suena bien. Euterpe. Y os quería enseñar una cosa divertida. Por ejemplo, Terpsícore, que es la musa de la danza. Tenemos, aquí lo veis, el terpsi, que es igual que Euterpe, la misma palabra, ¿eh? Pero con jore. O sea, la que deleita danzando. Jore tenemos, en inglés, esa J se escribe con CH, por eso de choreography, ¿eh? Nosotros lo hemos traducido, lo hemos trasladado con la C, por eso decimos coreografía. Probablemente, porque no se sabe cómo se pronunciaba el griego antiguo, probablemente era jore, aquí, con J. Y tenemos, fijaros, qué relación, ¿no? Euterpe era simplemente la que deleita bien, terpsíjore, la que deleita danzando. Érato, claramente derivado de Eros, para la poesía amorosa. Polymnia, la de los muchos himnos, el himno era un tipo de canto sagrado para los dioses. Uranía, imagínate, qué nombre se le ocurre, ¿no? La celeste, que esto con los años se aplicó, se creía que era lo que tenía que ver con la poesía didáctica o el epos didáctico, como podría ser también entendido el de Hesíodo, y aquí tenemos las demás. Y entonces lo que me hacía gracia observar, y aquí la última es Calíope, que es la que está por delante de todas, ¿no? La de la bella voz. Calio, kalos, es bello en griego, y ope es voz. Lo que quería aquí ver es como estamos hablando de un esquema rítmico. A ver, dejadme que vuelva aquí. Yo me gustaría tener varias cosas ahí. Tenemos un esquema rítmico muy preciso, hecho para ser cantado. Pensar que esto
cuando se dice circa 700 años antes de Cristo, pensar que la discusión filológica, en los casos extremos, puede incluso imaginar un margen de 100 años de error, de lo poco que sabemos de todo este mundo, ¿no? Esa es su belleza también. Pero me gusta ver, es que esto no era un texto, no eran palabras escritas, sino eran palabras cantadas en un esquema rítmico muy preciso, muy estricto, muy duro para seguir. O sea, es muy rígido. El hexámetro dactílico es el esquema rítmico del epos. Los griegos dividían todos los géneros por ritmos, ¿no? Este es el mismo esquema rítmico de Homero, así escribió la Odisea. Escribió no, porque no escribía, ¿no? Ya me entendéis. Es que tenemos estas tradiciones que nos hacen decir las cosas mal siempre. Bueno, pues hacer referencia a esto y a ver. Sí, estábamos diciendo que musiqué, no una, la de Laulos de Euterpe, sino las 9 hermanas juntas, ¿no? En ese arte rítmico, danzado, hablado, cantado, ¿no? Y después, por otro lado, tecne, una técnica. Esta palabra, a partir de ahora ya me quedo con ella, que es la que más nos interesa a nosotros, ¿no? Todo lo que me gusta tanto ese otro mundo que quería también un poco... Tenía aquí unas imágenes interesantísimas, ¿eh? Pero no creo que tenga más tiempo. Esta es Barburg, la tabla de Mnemosine, la memoria. Es que la madre de estas musas es la memoria, ¿no? La hija del cielo y la tierra. Y aquí tenemos, por ejemplo, la medalla de la logia masónica más importante antes de la Revolución Francesa, que era de las 9 hermanas, donde estaba Voltaire, y son ellas, ¿no? No sé si lo habéis visto, pero el templo circular, también del origen de los templos. Y después, por otro lado, una técnica, un saber para fabricar. Quería decir que nos quedábamos aquí. Tecne implica el sentido de técnica de fabricación para crear sea lo que sea, ¿no? Esta es la palabra griega, tecne. Puede ser tanto un poema cantado y bailado como un puente o un barco. Lo importante, y esto es que creo que es interesante para nuestro tema, lo importante es que siempre es algo que no está en la naturaleza. Por lo tanto, fabricación o construcción que requiere un saber, un estudio y una práctica. Un arte, ¿no? El latín mantenía con la palabra ars, de donde nosotros derivamos arte, el mismo espectro semántico de la palabra griega. Después, las lenguas romances, incluso el inglés, hemos derivado un poco hacia lo práctico, la técnica, y un poco a la imaginación y la fantasía, el arte, aunque sin embargo podríamos decir que nosotros lo mantenemos también un poco, y por eso podemos hablar del arte del carpintero o de la técnica musical, que aquí hablaremos mucho. A mí me gustaría hablar incluso más de lo que tengo pensado hablar, de esa técnica, pero bueno. Y es esa precisa musique techne de la que Píndaro decía que una persona sin ella, sin ese arte de las hijas de la memoria, de Mnemosine, sería una mente vacía. La que ya en su origen, esta idea de las 9 hermanas, empezó poco a poco a labrar la idea de la desmaterialización, a ligarla a la fuerza de la imaginación y la memoria. Fuerza ascendente, ¿no? Como la de los árboles, que nos impulsa en contra de la ley de la gravedad hacia arriba, hacia lo celeste, hacia el espectro abstracto de lo etéreo, donde las imágenes creadas en la mente se hacen perceptibles. Y eso nos pone ya en el sendero de la desmaterialización. Esto era un comentario sobre la palabra música, ¿eh? Pero ahora, además como el tiempo es limitado, podríamos dar un gran salto, dejando todo el devenir griego, del que tan solo podríamos hacer reconstrucciones sordas o fantasiosas, y los subsiguientes cantos romanos, fantasiosas porque no lo sabemos, no tenemos, es un idioma sordo para nosotros, sabemos cómo suena, cómo era su música, cómo bailaban. Nada. Bueno, entonces este sería el siguiente momento, que es desmaterialización. Pues decía que podemos dejar el devenir griego, el canto romano, monódico y coral, para ir de lleno al momento casi estelar, sigo con las metáforas celestes, del nacimiento de la polifonía cuando la Edad Media estaba entrando en la última fase de su recorrido.
En el ejemplo sonoro que propondría a continuación, tenemos lo que podríamos llamar una segunda generación de esa techne polifónica que surgió en la Catedral de Notre Dame en París a final del siglo XII, convirtiendo en múltiples las líneas musicales que hasta ahora habían sido monódicas. El ejemplo, el inicio del Viderum Omnes de Perotinus, un órganum quadruplum, o sea, a 4 voces diferenciadas. Y os quería leer un texto de John of Salisbury, os lo voy a poner en grande, porque sí. El original del texto es en latín, yo lo tengo en inglés. Entonces pensaba hacer como una traducción al vuelo, que tengo escrita aquí, pero al menos dejo esto en la pantalla para que veáis de dónde yo lo sacaría. Pues John of Salisbury, el interesantísimo filósofo medieval que decía que la filosofía era sentirse extranjero en cualquier lugar en el que nos encontremos. Para mí esta es la mejor definición de la filosofía que jamás, me parece una definición perfecta y además muy precisa. Que en estos momentos era el obispo de Chartres. De su asistencia a las celebraciones eclesiásticas en la Catedral de París, porque también era un poco como embajador, era una mezcla de varios cargos. Nos queda esta especie de crítica musical, a Bandalet, ¿no?, de la polifonía, que es crítica, pero también, y curiosamente, es como su primer elogio. Me parece además, se me ocurrió añadir esto oyendo la conferencia de ayer de Rubén cuando puso un cuadro de los amigos, bueno, no sé quién eran, de los amigos de Beethoven escuchando su música, ¿no? Y me quedé pensando que es interesante acceder a estas fuentes cuando podemos leer de modo directo cómo la música era escuchada en cada una de las épocas, ¿no? Me parece un texto interesante. Me gustaría leeroslo antes de poner el ejemplo. Esto es John of Salisbury, ¿no? Es el texto que tenéis ahí. El mal gusto ha degradado, sin embargo, incluso el culto religioso, llevando a la presencia de Dios, a los recovecos del santuario, una especie de canto lujurioso y lascivo, lleno de ostentación, que con modulación femenina asombra y enerva las almas de los oyentes. Cuando escuchas las suaves armonías de los diversos cantantes, algunos tomando las partes altas y otros las bajas, algunos cantando por adelantado, algunos siguiendo en la retaguardia, otros con pausas e interludios, pensarías que estás escuchando un concierto de sirenas en lugar de hombres y maravillarte ante el poder de las voces. Lo que sea más melodioso entre los pájaros no lo podría igualar. Tal es la facilidad de subir y bajar en la escala. Tan maravilloso el acontecimiento o multiplicación de notas, la repetición de las frases o su pronunciación enfática. Las notas agudas y estridentes están tan mezcladas con el tenor y el bajo que los oídos pierden su capacidad de juzgar. Cuando esto se excede, resulta más adecuado para excitar la lujuria que la devoción. Pero si se mantiene en los límites de la moderación, aleja el cuidado del alma y las ansias de la vida, confiere alegría y paz y exaltación en Dios y transporta el alma a la sociedad de los ángeles. O sea, como veis, eso que no consigue, empieza como diciendo que es lo peor esta música y se nota como John of Salisbury, un filósofo mucho más sensible de lo que él se podía permitir de decir, ¿no?, sabía apreciar. Este ejemplo que viene aquí ahora sería el primer ejemplo de este punto de partida donde la música, saliendo de esa música de lo griega, se había estado elevando, como decíamos, ¿no?, y perdiendo, si queréis, después hablamos, porque son palabras que utilizo yo un poco, no sé si es un lenguaje muy personal o son cosas que solo pienso yo, pero alejándose del sonido como materia, ¿no? El sonido como materia, un sonido que siempre está jugando con sus parámetros musicales, ¿no?, los intervalos, los ritmos, no el sonido trabajado en bruto. Entonces aquí tendríamos el ejemplo del principio de esta desmaterialización ya conseguida, ¿no?, la música alejada. Bueno, os pongo el ejemplo, y así yo puedo beber un poco, que tengo la boca súper seca. Esto sería Viderum Omnes, esto es el Hilliard Ensemble, y pongo ejemplos cortos. Más o menos al cabo de un minuto he solido ir cortando. He hecho todo esta noche y pensé, es una forma.
A veces cuando oyes este tipo de música da pena pararla, pero en un minuto para el vídeo solo. Bueno, aquí había puesto poquitas cosas, solo curiosidades. Por ejemplo, en este minuto 16 segundos, que está medido ahí en la duración del vídeo, hemos oído vi y de, las dos sílabas de la primera palabra. Mira, aquí puede ser los compases que utiliza para cada una de las sílabas. O sea, 21 compás para ese vi que hemos oído, más 12 para el de. Y ahora llegará run con 25. ¿No? O sea, imaginemos cómo cantaban sus hexámetros en Grecia y cómo esa elevación había llegado ya a este lugar casi inasible, ¿no? Entonces, aquí había puesto algunas curiosidades como este es el lugar donde se cantaba. Ahora me gustaría decir alguna cosa de esto en el ejemplo siguiente. En Notre Dame, ¿no? Pero en el lugar... Esto es Notre Dame con el... No sé si lo veis aquí. Con el techo añadido en el siglo XIX quemado, que todos seguimos desde el momento. Yo creo que ahora la catedral está muchísimo más bonita. Yo estaba por casualidad en París justo después y por la noche no estaba iluminada, no la veías y de repente aparecía allí, me acuerdo de ese momento, y era como ver esta maravilla de construcción arquitectónica y creo que no lo había visto antes por culpa de esos añadidos que ahora están quemados pero los están reconstruyendo, ¿no? Bueno, pues ahí, en esa catedral se acababa de construir, o sea, estamos en el 1190, la catedral se había acabado 10 años antes y surge esta música adaptada exclusiva, se llama la Escuela de Notre Dame, este tipo de polifonía, con sus vidrieras, o sea, modificando la luz, la luz que entra en el espacio, creando esta reverberación, creando este espacio. Esto era solo una curiosidad. El Viderum Omnes, que lo veis aquí, era un gradual de la música gregoriana, ¿no? Eclesiástica anterior, y se cantaba como lo veis ahí. Fijaros, si veis el texto y veis los punctums, ¿no? Pues como 2 notas para cada, máximo 3, ¿no? Se va cantando, se hace y se dice toda la frase. Pues es ese bi y ese de, que nos han ocupado un minuto, donde surgen las 4 voces, casi ya hasta desprendidas del texto, ¿no? Está tan desmaterializado, está. Bueno, sí, esto para atrás. O sea, yo aquí tenía puesto, con este ejemplo creo que podemos apreciar claramente cómo la música se nos presenta desprendida de su componente sonoro en bruto, casi como dejando de ser sonido para adquirir otra entidad, como una abstracción elevada, inapresable, alejada de la tierra, del pesado devenir de los objetos y las cosas. A partir de aquí, la historia de la música europea irá avanzando en sus técnicas, en su técnica, impulsada, como siempre, desde los 2 grandes campos. De un lado, el canto eclesiástico, que desarrollará a niveles cada vez más complejos las técnicas de este canto polifónico, y del otro, el de la música para el baile, que lo hará con los elementos rítmicos.
Desearía aquí hacer un pequeño paréntesis. Todos son paréntesis, como veis siempre, así. Yo solo puedo pensar en paréntesis. Desearía que hacer un pequeño paréntesis con un ejemplo sobre un tema colateral al de la materialidad del sonido, pero que tiene una relación estrecha y que seguirá curiosamente un camino parecido cuando prácticamente desaparezca algunos años después del momento que vamos a comentar ahora. Me refiero al aspecto espacial que la historia de la música europea irá abandonando a medida que se acerca el siglo XIX, el corazón de lo que denominamos comúnmente música clásica, la que supone el corazón del repertorio de las orquestas sinfónicas, aunque sea la música clásica como la romántica y algunas otras cercanas, ¿no? Todas unidas bajo esa única palabra. En el caso de Perotinus, el espacio era la iglesia de Notre Dame, ¿no? Que lo hemos estado bastante observando, con una reverberación muy precisa y unos espacios particulares recién acabados de construir en aquel entonces. La grabación del vídeo que acabamos de ver no está realizada allí, pero al menos tenemos unas circunstancias espaciales similares. Una iglesia gótica, parámetros de reverberación equivalentes, similares, luz filtrada por las vidrieras de colores, en el caso del vídeo era un poco artístico, algo así, pero yo creo que no era ni siquiera kitsch, ¿no? Era simplemente una reproducción de esa sensación lumínica que ocurre en la catedral gótica, etc. El espacio, este tema tan importante y olvidado cuando hablamos del llamado arte temporal de la música, fue ampliamente desarrollado en los siglos siguientes a Perotinus, ¿no? Fue como una ascensión hacia allí y una bajada hacia el siglo XIX. Poco antes de que emprendiera el viaje contrario hacia su posterior desaparición. La utilización del espacio como elemento constitutivo de la composición musical encuentra en la basílica, mira, pongo ya la siguiente, que así al menos se ve las imágenes que tomen. La utilización del espacio como elemento constitutivo de la composición musical encuentra en la Basílica de San Marcos en Venecia, con su planta de cruz griega, la planta aquí, ¿no? La planta de cruz griega, ¿la veis? Nos interesan esas cúpulas, fijaros, 4 cúpulas en cada brazo y una central, ¿no? Aquí las veis. Con su planta de cruz griega y sus 5 cúpulas, una en el crucero y las otras 4 en los brazos. El lugar perfecto para el desarrollo de la especialidad, dando lugar a lo que se llama el estilo policoral veneciano. Monteverdi compuso en 1610 una de sus obras más significativas, el Vespro de la Beata Vergine, para solistas, coros y orquesta. Podríamos decir incluso orquestas, aunque el elenco, alguna no está especificada, sabéis, los bajos continuos y así, pero casi seguro que estaba prevista también para disposición espacial. El vídeo elegido a continuación nos muestra visualmente, por eso me interesa este vídeo, a ver, que va a ser este, nos muestra visualmente de modo ejemplar esta relación de la música con el espacio en el que se ejecuta, una relación exaltada en esta composición de Monteverdi, ¿no? La versión es la de John Eliot Gardiner y este arreglo que veis espacial, yo este vídeo lo vi una vez en YouTube, me pareció muy interesante, recuerdo que como mínimo era el 2013. Yo hoy quería ver, creo recordar que era incluso un estudio de arquitectura de Barcelona, creo recordar, pero es que lo he buscado en internet como un logo, poniendo Vespro de la Beata Vergine, maqueta sonora espacial, tal, y ya no lo he encontrado. Pero bueno, está en castellano escrito, no sé. Y os quería poner un minuto porque creo que es una forma que ayuda a entender la especialización de la música cuando estamos hablando con 2 altavoces estéreo transmitido por internet, pero incluso en un disco, en un CD, ¿no? Siempre tenemos que hacer como reconstrucciones. En el fondo nos estamos conformando cada vez más con las reconstrucciones, ¿no? Hablamos de arte sonoro y estamos escuchando piezas site specificity, ¿no? O sea, del lugar, lo estamos escuchando por el teléfono.
Pero bueno, esto es un tema del que me gustaría hablar, porque creo que es interesante, como vamos a hablar un poco de tecnología, la tecnia, ¿no? Aquí el espacio, y esto es Monteverdi, y es Venecia. Bueno, la música sigue aquí, como veis, desmaterializada totalmente, está etérea, pero conserva un último anclaje con el suelo, al menos, ¿no? Con el lugar donde se ejecuta y con el espacio que produce al resonar en él. Es a partir de ahí, y así hasta llegar al siglo XX, que quedará también desanclada de este elemento espacial y acabará sonando en salas de conciertos homogeneizadas e intercambiables en cualquier lugar del mundo, para asegurar esta escucha tan específica, en silencio, atenta y concentrada, de lo que se dio en llamar música absoluta, a lo largo del romanticismo alemán, y elevada a paradigma estético, porque no es exactamente igual como lo hace él, formal por Eduard Hanslick en su Von Musicalis Schönen, subtítulo Ein Beitrag zur Revision der Ästhetik der Tonkunst, o sea, del bello musical, de lo bello musical se traduce en castellano, una contribución a la revisión de la estética del arte de los tonos. Un libro fundamental en la estética musical y fuertemente olvidado, publicado por primera vez en Leipzig en 1854. Este es el discurso que acabará por llegar hasta el siglo XX para encontrar allí su completa desarticulación, ¿no? El de la música absoluta. Aunque, insisto, es interesante el discurso de Hanslick, a lo que se oponía Hanslick, ¿no? a entender la música como el arte de los sentimientos. Todavía, si abrís Wikipedia y ponéis música, dice, el arte sirve para expresar los sentimientos, y piensa, todavía estamos aquí, ¿no? En 1854 estaba tan bien explicado por qué la música no es el arte de los sentimientos, ¿no? Bueno, en todo caso, es esa música absoluta, ¿no? La instrumental, los últimos cuartetos de Beethoven, pensaba Hanslick, así la que representaría el máximo exponente de esta desmaterialización de la música, ¿no? Ajena a nada que no sea musical y que es una de las, también, hay que decirlo, grandes cumbres del arte, de la técnica musical del siglo XIX. Pero antes de colocarnos ahí, a la desarticulación esta que decíamos que ocurre en el siglo XX, y ahora entró en un momento un poco raro, todo era raro, pero esto a lo mejor todavía es más raro, que me gustaría detenerme en ese siglo XIX, ¿no? Yo ya sé que los ejemplos de a continuación son un poco raros, pero aún así me gusta observarlos. Y no para mostrar la apoteosis de esa nueva estética del arte de los tonos, como la llamaba Hanslick, sino para encontrar ahí algún elemento aislado disruptivo. Y me gustaría empezar, voy a cambiar, ahora ya me parece que eso lo sé en particular. Aquí hay un vídeo
tan estúpido como este, que es el que me provoca que esté tan cansado ahora, que me costó tanto hacerlo ayer por la noche. Que yo creo que a lo mejor ni merece la pena, ¿eh? Pero bueno, como lo tenía en la cabeza, aquí está. O sea, ponía. Empezaría aquí con un ejemplo raro que encontramos a principios del siglo XIX. Digo raro porque no vamos a poder ni siquiera oírlo, ya que se trata de una especie de conjetura, lo que os propongo ahora como ejemplo. Una conjetura no realizada en ninguna ejecución musical del fragmento en cuestión. Pero me parece interesante para introducir los dos ejemplos que vendrán después, y además así rendimos un pequeño homenaje con este ejemplo al Beethoven, que en nuestro 2020 está de aniversario. El fragmento que sigue a continuación es la recapitulación, la parte formal a la que llamamos recapitulación en el esquema clásico de la forma sonata, y en este caso la del primer movimiento de su novena sinfonía. El mayor problema al que se enfrentaba Beethoven era el de volver a cargar de sentido unas formas que se estaban quedando obsoletas, incluso gastadas, podríamos decir. No sé cuándo es el momento de hacer excursos, no, pero es que el tema de la forma sonata, si no se conoce, es interesante verlo en un término genérico, ¿no? La forma sonata es una forma compleja en el sentido de que organiza los segmentos de la forma que determina en diferentes niveles, ¿no? Tiene una organización de los segmentos mayores, una de las partes de cada uno de los segmentos y de las partes de las partes. Y es la forma canónica que se utiliza en las sinfonías, en los conciertos, en los cuartetos, en la música de cámara del clasicismo vienés. Para decirlo muy resumido, ¿no? Es una construcción formal, como digo, compleja, de un primer bloque al que se llama exposición, que en la forma canónica sería un primer tema, una transición a un segundo grupo de temas, a uno se le llaman A, B, diferentes palabras así. Una parte central libre, donde se desarrolla cualquier tema que haya surgido en la primera parte, y una tercera parte que repite la primera, la reprise, se dice en alemán, ¿no? En momento más convencionalizado, más retórico, que yo pienso de otra forma, pero bueno, de esta forma, la primera parte de la exposición esta se repetía. O sea, imaginaros qué momento tan establecido, ¿no? Contar una historia, volverla a contar, el director de orquesta Cheviridaje, yo no estoy de acuerdo en absoluto, pero él decía, es como contar una historia y cuando llegas a la página 20 volver a empezar y llegar a la página 20. No estoy de acuerdo por lo que estábamos diciendo, estas traducciones a lo lingüístico de algo que no lo es, y pensar que lo que estás haciendo es narrar. Puedes pensarlo si quieres, pero es que la música es la música, te genera los tonos, ¿no? Y una repetición tiene una función que probablemente en una novela sería muy diferente, la de repetir las 20 páginas. Yo creo que es una comparación equivocada, pero bueno, no deja de que hay mucha convención, o sea, son formas peligrosas, las puedes gastar muy rápidamente, ¿no? Si yo digo 20 compases y los repito, enseguida puede gastarse además no son 20, son 200, ¿no? Gastarse el sentido de esa repetición. Y esto es lo que le ocurre a Beethoven. En el cambio de siglo, después de la Revolución Francesa, todo lo que ocurre en esa entrada del romanticismo, él, que estaba manteniendo el esquema formal clásico, se encontraba que perdía sentido. ¿Por qué repetir la exposición? ¿Por qué, después del desarrollo, volver a explicar el principio, ¿no? A explicar es una palabra equivocada, a repetir el principio, a reexponer. Era algo que le preocupaba. Y lo que hacía Beethoven era intentar pensar cómo solucionarlo, cómo decir, si lo cambio aquí, vuelve a tener sentido para mí, ¿no? Y era su preocupación constante. ¿Cómo empezaba ese movimiento? ¿Cómo se exponía? ¿Cómo se reexponía? En este esquema formal de la forma sonata también había una introducción ritual en tempo más lento, en andante, adagio. La primera sinfonía y la segunda lo siguen, como en las de Haydn, y que se suponía que formalmente su función era establecer la tonalidad en la que se iba a desarrollar
el discurso siguiente. O sea, si la sinfonía era en mi bemol, esta introducción lenta marcaba con acordes, que si siempre empiezan con acordes y unas melodías lentas, en la tonalidad con la que se va a trabajar. Pues esto también le preocupaba, ¿no? Por ejemplo, primera sinfonía, segunda, tiene la introducción, y en la tercera le dejó de significar este elemento formal, ¿no? Y sabéis cómo empieza la heroica, ¿no? Con pam, pam, tin, ton, tin. Dos acordes, fuerte, como un libro que chocase contra la mesa, resumen los 50 compases de las introducciones tradicionales. La recapitulación, cuyo principal objetivo formal era la de devolver las aguas a su cauce después de la sección libre del desarrollo, siempre había sido objeto para Beethoven de preocupación, por su carácter reconciliador y su acusada referencia retórica a las formas heredadas. La recapitulación del primer movimiento de la novena sinfonía hizo algo que representa ahora, y también antes, en el momento en que lo hacía, un problema a la hora de su interpretación. Yo voy a poner esta partitura ahora. Disruptivo también porque incide en nuestro heredado concepto de claridad, que es un lugar muy importante de esa escucha característica a la que nos referíamos con la música clásica, que en este caso entra en confrontación con nuestro tema de aquí, de la materialidad sónica. Para este ejemplo os muestro una partitura del pasaje en el que lo que veis aquí, el primer compás a la izquierda, el compás 301, es el principio de esta recapitulación. Marcado, transforma el misterioso inicio de la exposición, o sea, el principio de la sinfonía, como la tercera lo había hecho aquello con los acordes, dos acordes, antes de empezar en el compás 3, ya directamente con la forma sonata. Aquí, el principio de la novena sinfonía también es otro tour de force con cómo empezar una sinfonía. No sé si lo tenéis en mente, pero es un inicio en dinámica pianicísima, que esto es muy importante de recordar para esto que viene ahora. Sotto voce, escribe también Beethoven, porque puede ser flojo, pero no sotto voce, ¿no? Es todo junto a la vez. Y encima con esa cosa tan extraña que hizo de hacer el intervalo de quinta. En un intervalo de quinta le falta la tercera, que es la que te dice el modo en el que estás en la tonalidad. La do mi, ese do, si es sostenido, sería la mayor, si es natural es la menor. Pues sin la tercera, solo el intervalo de quinta, en pianísimo, misterioso, empezando con una... Podríamos decir que ahí también hay un poco de materialidad sónica, por el tipo de sonido, ese pianísimo también lo producía, y encima con indeterminación tonal que producía, está evitando la nota que define la tonalidad, ¿no? El modo de la tonalidad. Y entonces, con ese principio, puesto ya tan extraño al principio, es donde Beethoven tenía este problema de repetir, volver otra vez a ponerlo al final, ¿no? Y hizo absolutamente todo lo contrario. Entonces, este es un ejemplo que me cuesta un poco explicar, porque, como os decía, es raro, son cosas de estas que pienso. Ejemplo de la partitura. En la partitura que estáis viendo, veréis marcado en naranja las correcciones que se hacen en todas las interpretaciones existentes sobre este material sonoro. Todas las interpretaciones. Todas quiere decir todas. No hay ninguna interpretación de la novena sinfonía de Beethoven que no haga eso, que veis en naranja. Ninguna. Ni los que tocan con instrumentos originales, que dicen que los metales sonaban mucho menos antes y así. Hacen las correcciones, Harnoncourt, Gardiner, estos directores, pero también Furtwängler, todos. Estáis viendo, veréis marcada en naranja las correcciones que se hacen en todas las interpretaciones existentes sobre este material sonoro. Ese ideal de la claridad del que hablábamos hace que se reduzcan drásticamente los bloques en fortísimo de las maderas, metales y tímpani para hacer audible el elemento temático de las cuerdas. Eso que había aparecido al principio. Entonces, yo no sé si veis el ratón, ¿eh? Porque antes Marina no estaba muy segura. Sí se ve, sí se ve. Sí. Ah, perfecto. Mirad, estos son los metales. Parecen pocos, pero es un sonido muy potente. Son las trompas, 4 trompas, primera, segunda, tercera y cuarta, 2 trompetas y el timbal, timpani. Además, todas las maderas, en fortísimo. Fortísimo tenuto, o sea, fortísimo aguantado. Esto es un bloque, imaginaros,
como un gran, no sé, columna de mármol, seguida y sin disminución. Pero aquí tiene en las cuerdas esa quinta de la que hablaba, bueno, aquí con quinta y aquí con cuarta, pero siempre en la re-la, ¿no? Esta partitura que veis aquí es de Claudio Abbado, cuando era director de la Filarmónica de Berlín. No sé por qué acabé yo con ella. Y seguía anotando con los otros colores. El naranja era de él. Yo era asistente de Claudio Abbado en la Filarmónica de Berlín muchos años, 6 años. Y me dio, para la novena me dijo, mira, que en el archivo escriban todas las correcciones. Hay una página siguiente que no sé si la tengo aquí, porque esto sigue otra página. Ya ni la puse, ¿no? O esta no tiene la... Bueno, no importa, en la otra, en el vídeo que os he puesto sí. Y lo llevé al archivo de la Filarmónica y les dije, hay que apuntar todo esto. Entonces, yo por curiosidad miré la primera trompa a ver cómo lo tenía y estaba todo escrito ya. ¿Sabes? O sea, esto es algo que ya no se puede modificar. Entonces, ¿por qué no tengo ejemplo? Porque solo tengo un ejemplo negativo, ¿no? Esto es lo que me llevó tanto tiempo ayer, poneros las 4 páginas, y aquí, pues Abbado, con la Filarmónica de Berlín, esa partitura era la de esa grabación, Harnoncourt y Gardiner con sus interpretaciones históricamente informadas, ¿no? Gardiner con los instrumentos originales y Harnoncourt con la Chamber Orchestra of Europe, pero con una Chamber Orchestra of Europe muy adaptada, ¿sabes? Con las trompetas sin pistones, los timbales originales, arcos barrocos a veces para las cuerdas, no barrocos, pero de la época, sin las modificaciones posteriores a la época de Beethoven. Y aquí tengo Furtwängler, Toscanini, Erich Kleiber, que era director de la Ópera Estatal de Berlín. A propósito, este de Furtwängler es una grabación del 42 en Berlín. O sea, imaginaros el Tercer Reich. Entonces, con un ejemplo ya valdría. Solo que os he puesto todos para que vierais, ¿no?, esta especie de claridad que tienen todos estos directores de orquesta para ver que solo puede ser así, ¿no? Entonces, pongo el principio, sería la de Abbado. El cursor sigue el audio de arriba. Es que este vídeo que tenía que hacer yo de la partitura no va a pasar el cursor por la partitura, porque estas cosas no las hace. Solo pasa arriba. Arriba está. Lo veis en la... Indica la onda. Solo, aquí el punto que interesa es el punto exacto donde entra la reprise, ¿no? Del pianísimo inicial convertido en esta especie de potencialidad sonora, ¿no? Pero si yo contara esto y pusiera un ejemplo, no la tengo esa potencialidad sonora. Es tan fuerte, sí, vale, pero no la tengo. Solo para que lo comprobéis, el que queráis, ¿eh? Vamos a poner a Harnoncourt, que no sé cómo se hace esto. Ah, no, claro, aquí. Ahí. Furtwängler con... Bueno, esto a lo mejor solo me interesa a mí, estas cosas de ver cómo quito, cómo se hace aquí. Entonces, ¿qué ocurre si ahora ponemos el mismo fragmento en una partitura no marcada? Pero no de audio, sino solo puedo poner la partitura. Este mismo pasaje aquí, ¿ves? Aquí empieza lo que dice. ¿Veis? Estas son las notas de las cuerdas que intenta preservar
eso que decíamos de la claridad sagrada, ¿no? A la escucha de la música absoluta. Pero, ¿qué está escrito aquí? El tema es complicado, porque lo que veis, por ejemplo, es veis que fortissimo está escrito a todos los instrumentos. Esto era una práctica habitual en la época, ¿no? O sea, siempre se escribía una dinámica para toda la orquesta y después uno ya se iba adaptando a los planos sonoros. Pero aquí, la escritura de este fortissimo hasta aquí, sin diminuendo, Beethoven sabía perfectamente escribir diminuendos, ¿eh? Aguantado y visto solo visualmente, ¿no? A mí me está indicando como una masa sonora que está entrando en ese problema que decíamos teórico de la reprise, está entrando con un bloque de sonido no usado, nunca escuchado, yo lo veo así, ¿eh? Nunca he escuchado hasta ese momento, aplastando el tema de las cuerdas, que casi ya ni se oiría, en una forma que podría ser disruptiva. Ahora no os puedo poner ningún ejemplo. Mira, ¿qué ponía aquí? Estos bloques marmóleos en fortissimo de los metales representan verdaderamente algo que se debe atenuar drásticamente o supondrían la irrupción de pura materia sonora en medio de un discurso musical. Si estás sordo o contemplas la partitura sin que nadie la ejecute, podríamos seguir perfectamente esta idea, el famoso concepto de lo sublime que Kant imaginaba como ilimitación de magnitud y forma propio de la naturaleza y que producía una sensación dolorosa. Nunca se ha interpretado este pasaje sin corregir las dinámicas. Yo lo digo, lo cuento así como entre nosotros, ¿no? Yo lo intenté una vez y no logré que la orquesta lo aceptara. El argumento era un poco, con Beethoven no se hace eso, ¿no? Es que está más allá de una cosa que se pueda o no se pueda aceptar. Es una cosa no discutible. Con Beethoven no se hace este bloque sonoro ahí. Para mí fue una revelación ese momento, donde creo que nunca me ha quedado tan claro el tema de lo que estoy intentando hablar aquí, ¿no? Esto de la... Entonces, ya saltando, porque decíamos que esto, lo de la desmaterialización de la música, es en el siglo XX donde estalla todas estas estéticas y conceptos, y estamos ahora rebuscando en el siglo XIX estas cosas raras. Yo creo que aquí teníamos un posible nuche, ¿sabes? Como hueso de semilla, quiero decir, de una posible idea disruptiva con respecto al sonido. Pero tenemos que esperar a los inicios del siglo XX, y me refiero a la tradición, a esta tradición de la que estamos hablando, no al siglo XX que viene después, ¿eh? Para encontrar un ejemplo claro, sin ningún motivo musical en las cuerdas, que se supone que convenga preservar. Estamos en la 10ª sinfonía de Mahler, su última sinfonía, que quedó inacabada al morir, y volvemos a encontrar ese irrumpir de bloques sonoros en forte primero y luego en fortísimo. Pero aquí ya como sonido material, sin nada más que ir reinterpretando ni corrigiendo. Ya no hace falta que ponerle dinámicas hacia abajo. Os pongo el ejemplo de este fragmento en la 10ª. Es un fragmento corto pero muy claro. Con estos dos últimos ejemplos, Beethoven, Mahler, precisamente para mostrar la ocasional incisión de lo sonoro en el discurso musical, podría parecer que este tipo de material, el sonido como materia, necesita de la potencia casi granítica de estos bloques de sonido en fortísimo, para irrumpir así, de ese modo, en un discurso musical que se supone eufónico y apacible. Pero para complementar estos dos últimos ejemplos, y quedándonos todavía en este mundo, antes de dar el salto al siglo XX, propongo ahora escuchar un ejemplo desde una dinámica sonora diametralmente opuesta. O sea, si estamos siempre asociando esta materialidad sonora con los fortísimos, con los bloques,
vamos ahora a escuchar un pianísimo, 3 Ps escritos por Mahler. Para ello, y siguiendo con Mahler, me gustaría proponer ahora los primeros compases de su primera sinfonía de 1888 y estrenada en Budapest un año después. Yo voy diciendo las fechas porque son muy interesantes. Intentaré juntarlo esto. Y estrenada en Budapest un año después. Aquí, primeros compases de su primera sinfonía. Lo que decíamos de la forma sonata de los inicios en Beethoven y cómo empieza una sinfonía, Mahler, en esa tradición beethoveniana, empieza su primera sinfonía con este primer compás. Son declaraciones de principio. Interrumpo este discurso porque empiezan ya las maderas, os habéis fijado, a producir los intervalos ya más característicos, más musicales, todavía en un terreno medio, pero me interesa este principio, estos 2 compases que se quedan colgados y que se van oyendo siempre detrás. Me encantó lo que decía ayer Rubén del fondo y la figura con su ejemplo de Bartók, pero yo creo que aquí no estamos en fondo y figura, en este caso concreto, lo que yo quiero enseñaros ahora. Creo que aquí es todo parte de lo mismo. La partitura, fijaros, pone siempre 3P. Todos estos que tocaban este sonido, que empezaron una sinfonía en 3Ps y con flageolet, ¿veis este cerito que hay encima de la nota? Quiere decir que se tocan el armónico, o sea, no aprietas la cuerda, la dejas a medio apretar y producen los sonidos armónicos. ¿Veis? Notas muy agudas con un la grave en los contrabajos, con otros contrabajos divididos hacia arriba, y todo este división de una sola nota, un la, a lo largo de todas estas octavas, produce este sonido inicial. Encima, escribe aquí, wie ein Naturlaut, o sea, como un sonido de la naturaleza. La exacta disposición de esa nota en cada una de las secciones divididas de las cuerdas a lo largo de las diferentes octavas produce una afinación particular, no lisa, sino ligeramente vibrante, como cuando observamos la línea del horizonte en el mar y parece que tintinea. Siempre me he preguntado qué ocurriría si ese tercer compás no entrara en esos intervalos musicales. Bueno, Pedro, Carlos Rojo pregunta si sabe quién introdujo esta dinámica, por si quieres comentarlo. Los pianisísimos. Sí, entiendo que va por ahí la pregunta de Carlos. Sí, no, yo perfecto. ¿No? La historia de las dinámicas... Pero una cosa, solamente aprovecho por si acaso tienes el tiempo, que como estás en el discurso, ¿sería idóneo cerrar hacia en 15 minutos o así, para que haya un poco de margen para... Perfecto. preguntas? ¿Sí? Perfecto. Vale. Carlos, no sé si ha respondido exactamente a qué se refiere, pero entiendo yo que es al pianisísimo, efectivamente. Sí, Ah, las de Beethoven, no, las de Beethoven, perdón, yo pensé que eran las de Mahler. Vale, las de Beethoven. ¿Y cuál era la pregunta? ¿Se sabe quién introdujo estas dinámicas? La corrección de la dinámica. La corrección de la dinámica, lo que yo diría, no tenemos ninguna grabación de lo que hacía Mendelssohn, ¿sabes? Que era el que tocaba las sinfonías de Beethoven a tempo de metrónomo, antes de que Wagner, con una intención donde hay muchos factores que están jugando ahí, incluso el antisemitismo, empezó a escribir en contra de esos metrónomos, porque Mendelssohn era el que estaba ejecutando las 9 sinfonías, él tenía los manuscritos, todos. Están en Berlín, ¿sabes? En Berlín vas a la biblioteca y tienes todos los manuscritos de las sinfonías porque eran propiedad de Mendelssohn. Entonces, Mendelssohn se sabe que él seguía los metrónomos y que era una interpretación muy diferente a las que siguieron después. Y la historia de las interpretaciones de Beethoven es el tema más apasionante que existe, ¿no? Ahí tenemos amigos, ¿no?, que son especialistas en ese tema. Bueno, la hipótesis que yo diría es que eso se introdujo desde el primer día. Esto era algo
incomprensible. ¿Sabes? Es un sonido que no podía existir en ese momento. Yo, cuando veía la partitura así limpia, yo mentalmente lo entiendo, lo comprendo conceptualmente. Me imagino encima Beethoven sordo, ¿no? Imaginando bloques de sonido que entran y que producen materialidad sonora que arrasa con todos los demás parámetros, sea el tema A de la reexposición, ¿no? Pero eso es algo inconcebible, ¿eh? Está tan fuera del paradigma que no es aceptable. O sea que yo creo que cuando el violín empieza a tocar el tema de la reexposición, si los demás están tocando tan fuerte, protestan. Sería como decir que porque está escrito en la partitura, en una ópera, dejaras a la cantante totalmente inaudible por culpa de la potencia de la orquesta. Entonces, ¿cuál es la solución que hacemos siempre? Decir, no, es por supuesto, a la cantante hay que oírla, ¿no? Y no nos damos cuenta que todos estos son, a veces grumos, a veces cosas maravillosas, de principios estéticos, ¿sabes? Que los hemos recibido, los vemos, no somos conscientes de su historicidad y nos creemos que son universales, ¿sabes? Que los pusieron allí cuando pusieron el firmamento. Y por eso consideramos de que una cantante de ópera no se le puede chafar con la orquesta, con el sonido, ¿no? En el cine de Hollywood, por ejemplo, hay una ley que es sagrada, no se puede tocar esa ley, que no está escrita en ningún sitio, pero es grabado en fuego, que no puedes no entender una sola palabra que se diga en una película. Si hay alguna palabra que no se entiende, tiene que tener una razón dramática. Tiene que ser la palabra clave donde decía dónde estaba la llave en el armario y eso es lo que no oye, por tanto, y se entiende clarísimo. Pero es por encima de todas las cosas. Cuando ves el cine de autor francés, ¿no? En los años 50, encuentras unas películas maravillosas. Hay una con la Fedra de Racine, ¿no? Que está filmada enteramente en la ciudad de París hoy, con los autobuses que pasan, con estos maravillosos versos de Racine aplastados por el autobús, del sonido del autobús. Y está hecho todo con otra conciencia estética, ¿no? Le interesaba poner ese Racine ahí y taparlo con ese autobús. Le gustaba hacer la Fedra ahí, ponerla ahí, en ese lugar, en ese mismo lugar que estamos nosotros cuando bajamos a la calle también, ¿no? Que a veces dicen, no te oigo, ¿qué ha pasado? Una moto. Entonces, todo esto depende de todas estas estructuras estéticas, yo creo que es lo que sí, es verdad que Beethoven en algún momento imaginó eso como bloque sonoro, yo creo que sí, pero es que no se puede entender desde el discurso musical en el que estamos, porque para eso tendríamos que hacer un Beethoven con el autobús, como hizo Racine y la Fedra, ¿sabes? Cambiarlo de concepción estética. Yo creo que él estaba ahí, porque además hay argumentos para decir por qué lo veía así, ¿no? Beethoven leía Kant, decían que su crítica de la razón pura estaba llena de manchas de café, porque ponía la taza encima, ¿no? Y como estaba leyendo siempre, el concepto del sublime era el concepto que estaba surgiendo en el romanticismo alemán, precisamente porque Kant le da ese viraje. Y lo empiezan a modificar y lo están llevando hacia ahí, hacia ese mundo que es precisamente el característico. Entonces, ¿cuál es el origen? Yo creía que la pregunta se refería a cuál es el origen de las 3 Ps, el pianísimo, si se sabe quién va aumentando. Porque sabéis, por ejemplo, que esto de las dinámicas es un tema histórico también, ¿no? O sea, la mayor parte de la música de Bach no tiene ninguna indicación dinámica. Es verdad que se dice que las convenciones estaban tan claras que uno ya sabía más o menos a qué volumen se tocaba, pero aún así era algo que no le daban una importancia tanto como para notarlo, ¿no? Y la dinámica a lo largo del siglo XIX, a lo largo de eso que ocurre con la música del siglo XIX, se especifica cada vez más, ¿no? Hay cada vez más anotaciones. Si ves una partitura de Beethoven es bastante simple, las de Mahler son súper complejas. Fijaros que ella dice como un sonido de la naturaleza, o sea, esforzaros a tocar
flageolet, como si estuviera en la naturaleza y no en vuestro violín. En el movimiento siguiente pone tocar como un fiddle, ¿sabes? Como el instrumento que tocaban los judíos por las calles en la Bohemia donde él había nacido, que era a la referencia que él quería hacer. Lo pone en el contrabajo el tema, además, ¿no? Del Fredes, etc. Pero se me ocurrió de que hay un famoso, que ahora no estoy seguro si son 5 o 6, pero hay un famoso en el Otello de Verdi, que yo diría que son 5. 5 pianisísimos, o sea, no es piano flojo, ni 2, que es muy flojo, pianisísimo, ni 3, pianisísimo, ni 4, es 5. O sea, ¿cuánto flojo tocas? Y llegó el pasaje, Toscanini estaba dirigiendo la premier del Otello, y llegó el pasaje del tímpano. Entonces Verdi parece ser que protestó, ¿dónde está el tímpano? Y Toscanini le dijo, maestro, 5 pi, o sea, 5 pes de piano. Y Verdi dijo, ya, 5 pi, è vero, ma sonore, ¿no? Perdón, esto era una cosa de las que a mí me hace mucha gracia, ¿no? Puedes tocar 5 pes, pero sonore, que no tiene nada que ver, perdón. Entonces, mira, como yo lo que veo, que a mí también me parece bien, como yo lo que veo, que el tiempo que decía Marina, yo justo ahora iba a entrar, a ver, aquí nos orientamos, ¿no? Iba a entrar en lo que hubiera sido el tema en concreto, que es nuestra tradición en el siglo XX. No me parece excesiva, si queréis, os digo así a grandes rasgos, mostrando aquí dentro, y lo podemos hablar en 3 minutitos y así podemos dar paso a lo que queramos hablar. A mí tampoco me parece tan mal quedarme aquí, porque en principio, un poco, todo lo que ocurre a partir de aquí es algo que lo tenemos más hablado, ¿no? A mí me gustaba hacer este mini repaso de esta historia de la música europea, pensar, siempre estoy diciendo europea después de música, ¿no? Si estuviéramos haciendo la historia de la música japonesa, tendríamos todo otro tipo de concepciones, ¿no? Porque aquí el tema fundamental es qué es lo que la música decide, qué sonidos decide la música que son música y qué sonidos decide la música que no. Y cuando, como lo que decíamos antes de lo histórico, de lo eterno, cuando estamos en creencias, en pensamientos que nos dicen que todo lo ha puesto el Espíritu Santo ahí, ¿no? Entonces, no nos podemos imaginar de que sea de otra forma. Pero cuando descubrimos que eso tenía que ver con un momento, entonces es cuando cualquier sonido va empezando poco a poco, que esa era la historia que yo estaba intentando contar ahora, entrar a ese grupo del selecto que teníamos en Notre Dame, de lo que sí que era música, ¿no? Y a partir de ahora, en el siglo XX, es como una historia que va... Mira, lo hago en 5 minutos, sin poner ejemplos, es que tampoco hace falta. Lo que quería decir es que tal vez ese tema, a partir de ahora, ya está un poco más trabajado, ya lo hemos oído ya otras veces, ¿no? Lo otro, me hacía gracia presentároslo porque no se suele escuchar esa música anterior atendiendo a este detalle, ¿no? Y por eso pensaba, mira, aquí os iba a poner un árbol cayendo y como habíamos hecho con la Technique Musique, iba a comentar un poco el tema este de que si se oye el árbol o no cuando se cae. Que más o menos el resumen es decir que tenemos una palabra en castellano, en francés, en italiano y en alemán para referirnos a la onda sonora y la misma palabra para referirnos a esa onda sonora percibida, ¿no? Yo ahí creo que esta distinción de ver que el enredo lo está provocando la palabra, por ejemplo, en alemán son 2 palabras diferentes, y aunque haya varias palabras para decir el sonido percibido, nunca se confunde con el otro, con la onda sonora. Muy, muy interesante porque eso nos va a dar, para mí es donde encontramos la crítica más rápida al antropomorfismo, si vamos por ahí,
no necesitamos nada más. Pero bueno, dejando esto de lado, también me hace gracia notar que la ciencia precisamente de la onda sonora, que es la que no necesita ser percibida para ser onda sonora, ¿sabes? Ese algo que sí que produciría onda sonora cuando tú no lo escuchas, que a esa ciencia, precisamente, la física la llame acústica, ¿sabes? La palabra es exacta, no deriva ni... Aristóteles dice la misma palabra, acústique, igual, ¿sabes? No tienes que decir viene del verbo, igual, para decir que es algo que depende de la sensación de oír, de la percepción sonora, ¿no? Me parece como una gran ironía y un poco que nos da a entender de que estamos utilizando las palabras, las pobres están muy confundidas, ¿no? La palabra confusión, esta es una etimología muy interesante, quería decir fundir en la fundición, ¿no? Varios metales diferentes quedaban confundidos, ¿no? Y esto es así tenemos estas palabras, ¿no? Palabras sonido que la gente puede llegar a discutir en los famosos sound studies. Yo tengo anotados ahí todos mis favoritos, además todos tienen siempre 4 o 5 páginas diciendo no, porque es una cosa u otra. Y lo interesante es ver cómo a veces dicen cosas que hasta son interesantes y divertidas, pero es una tontería tan simple como que usamos la misma palabra para dos cosas. Entonces, de aquí lo que yo quería hacer son los 3 famosos estos inventos, el del teléfono, Graham Bell, patente de 1876, el fonógrafo de Edison, patente de 1877, y Marconi y la radio 1895. 1896, voy a decir esto súper rápido, ¿no? Cada uno de estos inventos estaba redefiniendo, ¿no?, todas nuestras concepciones de lo que entendemos por sonido. De repente, alguien que no estaba cerca de nosotros podía oír nuestra voz. El sonido dejaba de estar, es que no, hablar y hacer esto, clic, unido a la fisicidad cercana de la persona con la que hablabas. Esta es la patente del teléfono, que es súper interesante toda esta historia, porque es una patente falsa, donde él no dice cómo lo va a hacer, solo dice cómo va a funcionar. Se la estaba robando al verdadero inventor del teléfono, que ahora ya está reconocido con una declaración. Y es muy interesante la historia de esta patente. Pero bueno, aquí Edison, que por primera vez, sabéis que cantaba aquello de Mary y su ovejita, consiguió grabar el sonido y con ello le estaba quitando una de sus más importantes características al sonido, que es lo efímero, ¿no? Una vez grabado, ya está, ya lo tienes ahí, puedes oír hasta espectros, ¿no? Aquí sería de esto. Y la radio de Marconi, ¿no? Con la radio, ya, el sonido de una orquesta podía estar en el hábitat doméstico o de un mitin político. Sabéis que se dice siempre que Hitler sin la radio no hubiera podido nunca organizar su estructura de poder de la misma forma, ¿no? O sea, un Hitler con la televisión no hubiera tenido éxito, hubiera tenido que ser de una forma un poco diferente, pero él era específico radio. Aquí poneros un poco lo del transatlántico, lo del Titanic, que es tan interesante, ¿no? Marconi tenía que viajar esa noche. El equipo de radio del Titanic, que es este, que veis en la foto, el de abajo, estaba diseñado por él. Y los pocos supervivientes que quedaron del Titanic, no sé, es que no lo sé la cifra, me parece que son 700, se salvaron gracias a que el buque que los socorrió, a que ellos emitieron radio, y el buque que los socorrió estaba recibiendo la radio. Cuando llegaron los supervivientes a Nueva York, se tiraron abrazados a Marconi, ¿no? Sabían que estaban vivos por él. Bueno, todo esto muy rápido. Yo aquí quería contaros varias cosas. A lo mejor muy rápidamente digo una cosa solo. Un párrafo. Mira, las nuevas tecnologías obligaron a una fuerte reconceptualización de lo que hasta el momento había sido el espacio efímero de lo sonoro. Las tecnologías de reproducción del sonido, al igual que la reproductibilidad técnica de la obra de arte de la que hablaba Benjamin, produjeron no solo una revolución perceptual,
al permitir la objetivación y abstracción de lo escuchado, sino que también hacían posible por primera vez que los sonidos fuesen copiados, manipulados, transformados y finalmente reutilizados en cualquier tipo de contexto imaginable. Muchos años antes, en 1844, el joven Marx escribía: la formación de los 5 sentidos es un trabajo de toda la historia del mundo hasta nuestros días. A mí me gustaba mucho hacer hincapié en esto. O sea, como cualquier concepción de cualquier cosa nuestra siempre será histórica, siempre será, ¿no? Pero que en el mundo del sonido tenemos este momento que está transformando nuestra misma forma de oír y que para nosotros ya está establecido, ¿no? Son estos 3 inventos, todos unidos a la electricidad, ¿no? Que nos hacen entrar en el siglo XX, pensar que cuando os decía las fechas de la primera sinfonía de Mahler, estamos en la pura segunda revolución industrial, y mi punto era empezar a ver cómo esa techne de la música techne, ¿no? De las musas aquellas que teníamos antes, en el fondo lo único que está haciendo es que está transformando, ¿no? O sea, bueno, a ver, déjame que consiga hacer aquí esto. En el siguiente ejemplo estaba Russolo, quería leer un trocito del arte del rumor y que lo tenía aquí en castellano, y esa techne, ¿no? que se fue desarrollando a lo largo del Renacimiento, como unos conocimientos de armonía, de dirección de voces, de contrapunto, de orquestación en el siglo XIX, está empezando a ser sustituida. Russolo, que me interesaba mucho este ejemplo, que, fijaros, con partitura, libro e instrumentos, es un verdadero artista sonoro, es el artista sonoro avant la lettre, ¿no? Con las 3 elementos que lo podrían caracterizar: escultura sonora, manifiesto y partitura gráfica. Era una persona que no tenía ni idea de música, y así lo decía en ese libro que os iba a leer, que era lo que me gustaba subrayar. Y lo que quería ver ahí, en esa no idea de música, pensar, por ejemplo, en el arte sonoro, que no se exige ningún conocimiento musical, ¿no? Era observar cómo lo que estaba ocurriendo con la música, porque él hablaba con Stravinsky, ¿sabes? Él estaba en la música haciendo esto. Hay otros tipos de techne, ¿no? Que lo que estamos... No es que no haya techne musical, es que la techne musical se va modificando, ¿no? Yo estaba yendo por ahí, aquí. En el siguiente, aquí hacía un saltito a la consagración de la primavera, porque Russolo le enseñó estos instrumentos. De los instrumentos no los iba a poner porque se destruyeron en un incendio en la Segunda Guerra Mundial. Se han reconstruido en el 2009, pero los ejemplos son tan horribles, el sonido que produce eso. Yo no sé si es la grabación, que es malísima, yo no sé lo que es. Pero estas grandes faltas de respeto que se tienen, claro, como tú dices, yo hago ruidos, ¿no? Y pongo todos estos 25 instrumentos a sonar, pues ahora suena eso tan horrible, es normal, ¿no? No, está mal grabado, están mal puestos los micrófonos. ¿Y por qué lo decía? Porque me encantó encontrar un pasaje donde cuentan qué ocurrió cuando Russolo le enseñó a Stravinsky estos instrumentos, que era en 1913, que es exactamente el mismo año que la consagración de la primavera, ¿no? Unos meses después. Y parece ser que cuando lo oyó, el primer segundo que lo oyó, Stravinsky saltó de la silla donde estaba y se fue corriendo al piano, silbando los sonidos, intentando copiarlos, descubriendo que no podía copiar esos sonidos, esos ruidos, con los semitonos que le ofrece el piano, ¿no? Y entonces me interesaba enseñar una cosa de la consagración de la primavera que tiene que ver con lo que hablábamos. Al poner el ejemplo, vamos a ver del tan, 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 ¿sabéis? Lo puesto al principio, como está tocado de una forma percusiva por la sección de cuerdas. Y eso me hacía gracia porque era una transvaloración de toda la técnica musical, haciendo lo que tenía que hacer una sección en otra, ¿sabes? Estamos empezando a mover aquí todo. Todo esto, mira, aquí quería decir que Russolo construía estos instrumentos
yo no digo que él, si hubiera tenido un magnetófono, hubiera grabado en vez de construir los instrumentos. No digo eso, solo quería decir que en la época en que Russell lo hacía, esto en 1913, no había magnetófonos. Esto que sabemos que el fonógrafo de Edison, ¿no? 1876, pero no se comercializan, son aparatos muy grandes, muy difíciles, muy costosos. Esto es la primera, en los años 30, realización de lo que se llamaría magnetófono, utilizando cinta magnética. Este es del Reich, de la radio del Reich, y pensar que el Reich es el Tercer Reich, o sea, de los años 30 que iban a acabar en la Segunda Guerra Mundial. Y aquí tenemos los magnetófonos, primero, perdón, esto es el estudio para música electrónica de Colonia, ¿sabes? De la Westdeutschen Rundfunk, y este es el que pagó la radiotelevisión francesa, donde estaba Pierre Schaeffer, y con la música concreta. La música concreta y la música electrónica como paralelas en esos momentos de los años 50. La música concreta utilizando, gracias al magnetófono y al trabajo con los sonidos, estaba haciendo ese tipo de investigación, y el estudio de música electrónica lo hacía con sonidos producidos de forma electrónica en el estudio de Colonia, ¿no? Son esos años, se junta, Stockhausen era asistente de Pierre Schaeffer, se va a Colonia y hace lo que, esta era la partitura, un primer intento de mezclar la electrónica con la música concreta, con el Gesang der Jünglinge, y aquí era una cosa que a mí me encantaba, no sé si tengo un minuto, bueno, era leeros un poquitito de Barrés aquí, porque lo que aquí hay, que no lo voy a hacer, porque ya cierro verdaderamente, voy a ir más rápido todavía. Lo que hay aquí es totalmente un cambio de lenguaje. Un segundo, a ver, que lo busco en la traducción, había hecho una traducción de estos pasajes. Un cambio de lenguaje con un nuevo tipo de metáforas que hasta ahora nunca habían sido utilizadas, metáforas espaciales, topológicas, cinéticas, para referir al sonido y a su materialidad, ¿no? Movimientos de masas sonoros, planos cambiantes, masas que colisionan, planos proyectados sobre planos, como fluye un río a diferentes velocidades y en diferentes ángulos, destellos de sonido, zonas de intensidades. Todo esto es un nuevo lenguaje que ahora nos suena más familiar, porque ya lo hemos oído en otros contextos, pero que Barrés irrumpía con esto, con esta nueva tipo de audición, ¿no? Esto era el año el 36. Barrés había escuchado en el 13 a Russell, ¿eh? En el 16 se escribe Le Figaro un artículo un artículo crítico un poco injusto. Perdón. Y entonces yo lo que quería era seguir adelante, que no se hace así. No, esta vez que no. Atrás, aquí. Y entonces, en vez de poner ejemplos de Stockhausen o de ir directamente al pabellón Philips, sabéis que es esa colaboración de Le Corbusier con Xenakis, uno de los máximos exponentes de la poesía contemporánea, ¿no? Era el asistente de arquitectura de Le Corbusier, y Barrés, que hizo esta pieza, ¿no? 400 altavoces, no se sabe el número de altavoces que estaban colgados allí, pero era un sistema que dividía el sonido por el espacio. Tenía un vídeo sensacional aquí, que era el complemento de Monteverdi, que es una recreación. No, este no, perdón. Este es el poema de Barrés, pero con el vídeo que había hecho Corbusier. Esta es la reconstrucción, la maqueta, la pongo muy brevemente. ¿No? ¿Veis? Esto era lo que Marina, este era el problema que tenía yo con el vídeo, o sea que no lo tengo. Bueno, esto otro día. Es una reconstrucción, este es más fácil de encontrar en YouTube. Tenéis que poner reconstrucción 4D del pabellón Philips. La pieza de Barrés se llama Poème électronique, y es una verdad. Te hace ver, visualizar, como veíamos en lo de Monteverdi, qué estaba ocurriendo con el sonido en ese momento. Es muy complicado. Y aquí tenía 3 ejemplos en relación a la materia sonora y al sonido como materia y la música,
que eran como 3 ejemplos complementarios. Aquí teníamos Ligeti de Lontano, que sabéis que lo que hace Ligeti es como intentar desde la orquesta sinfónica, o sea, con la paleta de la orquesta sinfónica tradicional, porque además no la expande, utiliza la que hay, imitar los resultados de la música electrónica, ¿no? El sonido de la música electrónica. De hecho, cuando los rusos entraron la Unión Soviética entró en Hungría, él emigró primero a Viena y después fue a Colonia, y lo primero que hizo es alojarse en casa de Stockhausen. O sea que Ligeti, que llegaba de un mundo donde la música electrónica no estaba hablada, yo creo que no debía saber ni lo que era, se encontró de lleno en el centro de la producción de música electrónica. Hizo 2 o 3 obras y justo después de esas 2 o 3 obras, también hizo una de Fluxus, decidió que él iba a trabajar para hacer desde la orquesta lo que hacía la electrónica. Entonces aquí tenía a Helmut Lachenmann, una pieza que toca él, lo podéis encontrar en YouTube, muy bonita, a mí me encanta esa pieza, se llama Giro, en alemán se escribe sin diéresis, pero se pronuncia igual, Giro, porque es el instrumento cubano, que toca él mismo. Y aquí teníamos como si Ligeti estaba haciendo con la música electrónica, Lachenmann lo hace con la música concreta. Entonces es lo que hace desde los instrumentos, hacer los sonidos, los ruidos que él le llama música concreta e instrumental. Y aquí tenía un ejemplo de mi compositor favorito que está fuera de todas las escuelas, vivía siempre solo, había prohibido que se fotografiara. Ahora cuando veis a Giacinto Scelsi, lo veis en la fotografía, cuando se busca, esto es todo después de su muerte, ¿no? Un personaje, un aristócrata en Roma que vivía solo, bueno, solo estaba casado, pero vivía alejado de todos los... Y tiene esta pieza, Aitisi, que a mí me parece como un muy bonito ejemplo de la música y su relación con la sonoridad. Entonces, para deciros ya, para acabar, yo lo que quería era llegar aquí para hablar del arte sonoro. Pero como no hay tiempo. Pero puedo decir que quería hablar del arte sonoro desde su multiplicidad. O sea, no poner una serie de ejemplos y crear una genealogía con una raíz y un tronco y unas ramitas, sino verdaderamente ir hacia el rizoma. O sea, entender el arte sonoro como una confluencia de especializaciones. Tenemos la escultura sonora, la instalación sonora, ciertos tipos de poesía. Y hay momentos del sound studies que casi podríamos llamarlos arte sonoro. Toda esa confluencia de interés en el sonido desde una nueva posición, un nuevo posicionamiento, me interesaba hablar de él y unirlo aquí, y lo digo muy rápido, a esa musique techne, ¿sabéis? Con las 9 musas y con su techne, que nos ha llevado, por eso lo estaba haciendo desde el lado de la música, a esas puertas, ¿no? Y yo me pregunto si es ese arte sonoro lo que supondría la continuación de la música en nuestro momento de hoy. Y ahí quería observar todas estas palabras, seguir observando algunas más, y tal vez pensar de que así como se nos quedaban anticuados los conceptos de claridad que exigían eliminar las dinámicas escritas por Beethoven para poder oír el tema de la reexposición, seguimos todo esto que decimos, todos estos ejemplos, incluso más, ¿no? O sea, empezando, el último ejemplo que tenía, que es el de Chelsea, es 1976, y me iba perfecto, porque aquí empalmaba cuando entra en apogeo el arte sonoro, ¿no? Entonces, lo que yo querría decir es que nos hemos acostumbrado ya a hablar de multidisciplinar, interdisciplinar, polidisciplinar. Y con todas estas cosas, esto que estoy diciendo, todos estos ejemplos, incluso todas estas discusiones a mitades del siglo XX y así, yo siento que pronto tendrían que empezar a quedarse anticuadas para nosotros. No puede ser que nosotros les sigamos encontrando sentido. ¿Sabes? Yo creo que, y si queréis empiezo a cerrar, yo creo que hay que empezar a pensar de una forma antidisciplinar, ¿sabes? Estamos demasiado anclados en estas ideas. Ayer con Rubén lo hablabas, Marina, decía,
es que la musicología y el arte sonoro, sí, porque es difícil. Tal. Es que tendríamos que ya verdaderamente no intentar la colaboración entre las disciplinas, sino pensar de una forma antidisciplinar, ¿no? Colocarnos en otro sitio, porque estamos en el 2020, estamos hoy, no estamos viviendo en 1950, en estos ejemplos que hablamos, ¿no? Necesitamos una nueva nominación de las musas, como hacía cuando las nombraba. Necesitamos nombrar lo que sea para crear un lugar común, ¿no? Donde creo vivir no tan apretados en estas palabras que estamos heredando, ¿no? Esto era un poco lo que quería decir. El uterpe, las sandalias, ¿no? Finalmente, con todo esto, esta pasada por el siglo XX, pues que yo aquí tenía a la uterpe, ¿ves? Que todas llevan sandalias, fíjate, todas. Y como cuando vamos entrando en el siglo XIX, todos descalzas. ¿No? Todas arriba, es que ni tocan el suelo, ¿no? Me parecía como una especie de metáfora de esta desmaterialización. Aquí le he dado, si queréis, a esto. Aquí, fíjate, ¿no? Sin de esto. Y entonces me daba la sensación de que esta materialidad sonora podría, a nuestra musa nuestra, podría servir de pensar de que ese impulso hacia lo celeste se había pasado ahora a un impulso hacia lo terrestre. Se ha puesto a caminar, ¿no? Y creo que es lo que tendríamos que aprender, ¿no? De pensar de otra forma, ¿no? Con todas estas palabras recibidas y todos estos ejemplos. Bueno, Marina, yo ya estoy. Vale, espera que pongo la cámara. Un segundo. A ver, ahora me da mi... Uy, a ver, ¿tú me oyes? Sí, perfecto. A ver si nos vemos. Vale, bueno, pues bueno, muchísimas gracias Pedro por este recorrido que, bueno, habrá que ver el vídeo varias veces para ver todos los matices de lo que planteas. De verdad que, en fin, eres una enciclopedia andante, es muy impresionante lo que nos cuentas. Pero lamentablemente es que estamos fuera de tiempo, así que si te parece, porque es que o sea, yo creo que la antidisciplina era la que querías traer en tu charla, o sea, ha sido un ejemplo de antidisciplina, en el mejor sentido del término, ¿eh? Entiéndeme, o sea, me parece una idea, o sea, creo que lo que está en el fondo de lo que planteas, de dejarnos de categorizar de una forma que a lo mejor es demasiado externa a la propia práctica artística, ¿no? Puede ser una de las maneras de entender lo que está pasando, si entiendo bien tu punto. Pero bueno, en cualquier caso, si te parece, emplazamos posibles preguntas o comentarios a través de tu email o incluso en los comentarios del vídeo que se quedará colgado en Facebook para no abusar de la paciencia de los que nos están viendo. Y bueno, sí que quería simplemente recordar, aquí me toca ponerme en estas cosas informativas, ¿no? Que mañana seguimos con Carmen Pardo, también a las 6 hora española peninsular, y además hemos habilitado un formulario que yo creo que a lo mejor Cristina puede... ya está puesto, muchas gracias, Vicente. Un formulario para participar en los talleres presenciales que tendrán lugar, si todo va bien, entre el 12 y el 18, 19 y 20 de septiembre, el 12 con Muta Monkey, para hacer un piezo eléctrico do it yourself, y 18, 19 y 20 a colación de la instalación sonora colaborativa que nos han preparado Peter Bosch y Simone Simons, que de alguna forma han articulado los motivos de este proyecto pedagógico de este año en el SEMS. También, bueno, en la web tenéis toda la información de la charla de mañana, también de las que ya ha habido, por si queréis también contactar con Pedro. No sé si te parece que dejemos aquí tu correo electrónico, la web, por si alguien quiere plantearte dudas o cuestiones. Y bueno, pues yo solo te puedo decir que siempre es un placer escucharte. Muchísimas gracias, además,
por el trabajazo de presentación que, que nos han ofrecido con ejemplos, en fin, de verdad que es un gusto y bueno, por muchas veces más. Pues encantado, Marina. Seguimos hablando de Sí, todos estos temas. gracias y gracias a todos por estar detrás de la pantalla. Gracias. Hasta luego. Chao.